Amén. Dios va a hablar de una manera espectacular, hermano. La palabra de Dios en esta noche, quiero que usted preste atención. Es como que va a caer el maná y tú tienes que estar atento para comer del pan de vida eterna que es la palabra. Amén. Vamos a hablar en esta noche, hermano, sobre el silencio, el poder del silencio. Amén. Usted escuchó hablar el silencio. ¿Qué significa el silencio? ¿Cuál es la definición del silencio? No de la cotorra, no de la cotorra. El poder del silencio. Amén. El silencio bíblico, hermano, es una disciplina espiritual. Escuche lo que es el silencio, William. Es una disciplina espiritual de poder, sabiduría y confianza. Digan conmigo, poder, sabiduría y confianza. Quiere decir que alguien que no habla mucho tiene poder, sabiduría y confianza. El que habla mucho, ¿qué dice? ¿Cómo sigue? Poco abarca. El que mucho habla, porque mucho aprieta, dice el que mucho, aleluya. Pero la palabra de Dios dice, hermano, que aquel que calla es sabio, tiene poder, sabiduría y confianza en Dios. ¿Sabe por qué? Porque la dependencia, hermano, que él tiene al callarse, sabe que la confianza y la dependencia depende de Dios, porque Dios lo va a defender. Nunca te defiendas, tú deja que el poder de Dios defienda tu vida. El silencio no es solo la ausencia del ruido. Muchas veces podemos definir la palabra silencio de decir, no, el silencio es la ausencia del ruido. Tampoco es así. Amén. En el silencio nosotros podemos permitir escuchar a Dios. Ay, yo no sé por qué estoy hablando esto en esta noche. ¿Cuántas veces, hermanos queridos, nosotros nos arrodillamos a orar, Mabel, y hablamos tanto que no le dejamos a Dios que Dios nos hable? Y Señor, y bendice mi familia, bendice mis hijos, bendice la gallina, bendice el chancho allá, bendice el caballo, bendice y nos paramos y Dios dice, ¿cuándo te puedo hablar? Porque no parás. Por eso dice Jesús, muchos creen que por sus vanas palabrerías serán oídas. Debemos orar con poder, sabiduría y confianza. Quiere decir que si nos callamos un momento, permitimos a que el Espíritu Santo nos transmita lo que hay en el corazón del Padre. Pero si no queremos escuchar cómo Él se va a revelar en nuestra vida. Estás en peligro, mi hijo, pero no me dejas, no me oís. No permitía que yo pueda conectarme contigo. Amén. En el silencio permite escuchar a Dios. Cultiva la humildad. Evita pecar. Amén. Con la lengua y así poder encontrar descanso. Quiere decir que nosotros cuando guardamos silencio, nosotros prevenimos a nuestra lengua hablar mal. Lo que hablan mucho en esta noche no le va a gustar mucho. Viste, hay gente que habla, no se calla. Y vos le querés hablar y habla y no se calla. Entonces, el poder está en el silencio. Dice que Jesús, cuando le dijeron, le presentaron ante los tribunales, acusándolos. ¿Quién eres? Dice que él calló, guardó silencio. Amén. Sigamos el ejemplo del Señor. Amén. Para nosotros poder encontrar descanso en un mundo ruidoso. Usted sabe el ruido que hay, hermano. Uno habla, otro se ríe, otro grita, otro compra. Usted va al centro y solamente escucha ruidos. Ruido. Amén. ¿Están conmigo en esta noche? En un mundo ruidoso, donde callar es una estrategia divina. Escuche, hermano, callar es una estrategia divina para reflejar el carácter de Cristo. Amén. Una persona callada, hermano, está reflejando el carácter de Cristo en nosotros. Estamos aquí, están entendiendo la palabra. Hermanos queridos, principalmente las enseñanzas sobre el poder del silencio
es una disciplina espiritual y sabiduría. Aprendamos a hablar en el tiempo correcto, en el momento exacto y en el momento oportuno para hablar palabras sabias. ¿Están aquí? No es dado a la lengua, porque el aire es gratis, porque a mí se me regala la regalada gana de hablar tonteras, hablar cosas que no edifican. Entonces yo te quiero enseñar el poder del silencio, la disciplina espiritual y la sabiduría. El silencio es el entorno donde se escucha la palabra de Dios y se cultiva la intimidad con Él. Cuando nosotros sentamos, siempre explico esto, hermano, cuando nosotros tenemos relacionamiento con el Espíritu Santo y cuando tenemos intimidad con el Espíritu Santo. ¿Qué hace una pareja cuando entra en una habitación en intimidad? Se desnuda, se entrega al amor. ¿Por qué? Porque está en un proceso de intimidad. Y así es con nosotros. No tenemos que en la intimidad decir, Señor, a mí me gusta esto, a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro. Y tú sabes, Señor, nos desnudamos delante de la presencia del Señor. Y el Señor te dice, ya lo sabía, pero ahora déjame hablar contigo. Déjame revelar mi carácter, reflejar en tu vida, para que vos puedas representar mi reino sobre la faz de la tierra. No estamos hablando de representar una religión, estamos hablando del reino. Hermano, tener intimidad con Dios en el reino no es religión, es relacionamiento con el Padre. ¿Y cuántas veces nos enseñaron a hacer cuando oramos ruidosamente? No permitimos que el Espíritu Santo nos quiere esclarecer una visión, nos quiere esclarecer un propósito en nuestra vida. Dios bendiga a la hermana Mar y hermano Cristian, amén. Sean bienvenidos, hermanos. Estamos aquí, hermanos. Se cultiva, podemos ver en Proverbios capítulo 10, versículo 19. Advierte del que mucho habla, mucho yerra. Hermanos, humildad, confianza, el ejemplo que Jesús utilizó cuando lo acusaban. Tenemos, hermanos, la costumbre de cuando nos acusan, soltamos la boca. Pero si él supiera que yo no fui, si que se cree, y yo le voy a denunciar y le voy a ir a los jueces y le voy a... Hermano, no. Guardar silencio, el poder del silencio, en donde nosotros, aleluya, dejamos a que Él haga venganza por nosotros. Por eso dice que Jesús cayó. Jesús, cuando le obligaron, dijo, sí, yo soy el Cristo, el Rey de los judíos. Pero Él no se jactó hablando, sino que Él dejaba que la característica del Padre sea reflejado en el Hijo. Entonces, hermano, el Evangelio no se trata de una religión. Años estuve atado bajo la maldición, hermano, de la religión, pero después que empecé a estudiar la Biblia, me empecé a preparar, el Señor dijo, bueno, de la religión vas a pasar al reino. Cuando Jesús vino a la tierra, Sergio nos dijo, y la religión se acercó a vosotros. Dice, alegraos y gozaos porque el reino de los cielos hoy ha llegado a vosotros. El reino de Dios es el movimiento. El reino de Dios, hermano, es intimidad, relacionamiento con el Espíritu Santo. No se basa ante una religión, sino que ante su presencia poderosa. Entonces nosotros podemos, aleluya, estar en su presencia. Dice que Jesús utilizó el silencio ante sus acusadores, demostrando fuerza y control, no debilidad. Cuando tú te callas, no quiere decir que tú estás perdiendo el caso. Escúchenme. Se calló porque no tiene nada que decir. ¿Sabe qué decirle? ¿Sabe qué, amigo? Mi Padre hablará por mí. Amén. Mi Padre va a vengar por mí. No te preocupes, tranquilo. No es porque yo no te retruque o no te haga la contra porque estoy débil. ¿Sabe qué decir? Estoy controlando la situación. ¿Cuántos se gozan en esta noche? Te estoy enseñando estrategias, hermano, que pueden cambiar tu vida. Una estrategia donde el reino de Dios se va a revelar a través de su Espíritu en tu vida. O si no dice, ese era creyente, no sabe cómo largó la boca. Impresionante.
Gracias a Dios que acá no hay eso. Demostrando fuerza, bajo control, no debilidad. El silencio, escucha hermano, el silencio ayuda a evitar la necesidad de reconocimiento humano. O sea, todo lo que es mi derecho como humano, yo puedo, aleluya, hablar para defenderme, o atribuir para yo poder defenderme, decir, no es así esto. Amén. Todo reconocimiento humano podemos decir, aleluya. Pero en esta noche, hermanos, nosotros tenemos que tener un momento de preparación. Hay momento de callar y hay momento de hablar. Podemos ver en Eclesiastés capítulo 3 versículo 7, aquellos que tienen virome pueden anotar las palabras que yo les estoy dando para poder leer en la casa, hermanos. Amén. Eclesiastés capítulo 3 versículo 7. El silencio, dice, prepara el corazón para la intervención divina. Amén. Guardar silencio. En un momento, usted sabe que hay veces que usted se tiene que arrodillar y no orar, solo escuchar. Escuchar, poner una melodía y decir, Señor, háblame. Señor, hazme conocer tus propósitos que tú tienes para mí. Señor, enséñame a callarme. Enséñame, porque en el silencio tú habitas también. Decir, Señor, todo mi reconocimiento humano te lo dejo a ti porque tú me conoces. Pero habla mi vida, Señor. Alinea mi corazón a la voluntad perfecta de tu Espíritu. Señor, llévame en el lugar donde tú quieres que yo esté. Señor, hazme saber y entender tu palabra. Comprender el reino de Dios que hoy se ha manifestado, el carácter de Cristo en mi vida. Yo quiero ser como tú, Señor. Quiero adquirirle el carácter, los atributos sobrenaturales en mi vida para que yo pueda, aleluya, representar al reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos están escuchando esta palabra? Están gozándose. Dice que el silencio prepara el corazón para que el Espíritu Santo pueda intervenir. Usted, le digo una cosa, cuando Ana oraba en el templo, dice que Ana oraba en silencio, solo movía los labios, ¿se acuerdan? Y el sacerdote lo miró y dijo, mujer, le dijo, ¿por qué no digerí tu vino primero y venía al tabernáculo a orar? ¿Cómo vas a orar en silencio? Y le dijo, no es así. Yo hablo en secreto con el Padre. Porque el que ve en secreto, dice, me recompensará en público. Y esa oración que Ana manifestaba todos los días en el templo, aleluya, es lo que ella pedía a un hijo. Y ese hijo, hermano, fue uno de los más grandes profetas de la historia de la vida, llamado Samuel. En una oración en silencio, sin mucho ruido. No que ahora, no vaya a decir el pastor prohibió orar, no me malinterprete. Hay momentos de hablar en voz alta, de orar, de declarar. Hay momentos de hacer guerra. Hay momentos de liberar. Pero hay momentos que tenemos que aprender a escuchar a Dios en la intimidad. Amén. ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo, Señor? ¿Cuál es el propósito que tú has marcado desde el vientre de mi madre para que yo pueda, Señor, manifestar tu gloria en mi vida, manifestar el amor de Cristo en mi vida, los atributos del Padre en mí? Ayúdame, Señor, porque mi humanidad muchas veces no me lo permite saber, pero si yo aprendo a escuchar la voz divina, la intervención divina, voy a cambiar de actitud, voy a cambiar, aleluya. Quizás mis oraciones van a ser renovadas, mis oraciones van a ser más escuchadas, porque aprende a escuchar a Dios en el silencio. ¿Están aquí, hermano? Aleluya. Refugio y profundidad. Hermano, cuando tú oras en silencio, adquiere un refugio y una profundidad con el Espíritu. Hay una canción que dice, Señor, llévame al río profundo. Llévame a lo más profundo de ti, Señor, para poder conocerte más. Para que yo pueda poder conocer, aleluya, al Espíritu Santo. Muchas veces nosotros mismos no se lo permitimos que Él intervenga en nosotros, porque hablamos más que Él. Me hace acordar el Espíritu Santo, hermano, cuando Dios dijo,
Dile a los hombres que se aparten de sus mujeres 3 días, porque yo voy a hablar con mi pueblo. Y estaban ahí en el Sinaí, y dice que se quedó todo negro, eso está en la Biblia, y dice que las nubes eran cargadas de la gloria, pero él no hablaba. Decía, Moisés, estaban todos así porque la bola iba a matar a ellos. Entonces estaban todos ahí, Moisés, dile que hable. Y Moisés decía, ¿qué quiere que haga si no quiere hablar? No habla. 3 días dice la Biblia que Dios no habló. Al tercer día habló. Y a veces creemos que con una oración de media hora Dios no me habló más, yo no oro más. ¿Estamos aquí? Ay, Dios no me va a contestar más ya mi oración porque no veo todo, no sé, no creo. 3 días dice que el pueblo esperó para que Dios hablara. Y en el tercer día dice que como un estruendo de muchas aguas habló Jehová Dios de los ejércitos, y la tierra tembló, su cimiento tembló, el poder y la gloria manifestó al hablar, porque había un pueblo que esperaba escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no se lo permitimos al Señor hablar con nosotros? No le damos el lugar para que Él diga, hijo mío, pacientemente espera en mí. Yo tengo planes, tengo proyectos, tengo ministerio, tengo una iglesia correcta, la cual cuando tú vayas ahí, yo voy a manifestar mi propósito en tu vida. Y terminamos haciendo cualquier disparate. Después nos frustramos. Ay, no, el Señor no habló conmigo, yo estuve ahí, no me habló. Esperaste que Él te hable. Esperaste la voz divina del Espíritu Santo sobre tu vida. Pediste dirección a Dios lo que estás haciendo. Un poco duro la palabra, ¿no? El silencio permite a las personas encontrar su verdadera identidad. ¿Será que nos conocemos realmente quiénes somos? ¿Será que nosotros, aleluya, encontramos nuestra verdadera identidad o tenemos una careta que nos cubre nuestro rostro de identidad? Que el Señor nos ayude en esta noche a decir, Señor, a partir de hoy yo voy a orar, y en el momento que yo tenga que callar, me voy a callar, porque yo quiero conocer mi verdadera identidad en ti. Cuando Jesús se le presentó, el diablo, se le presentó a Jesús, le dijo, si eres el Hijo de Dios, pide a esas piedras que se conviertan en pan. Le quiso hacer dudar de su identidad. ¿Cuántas veces digo, Señor, ¿será que vos sos mismo el pastor ahí? ¿Será mismo que vos sos el líder que te llamaron? Te dice el diablo. Cuando nosotros permitimos que Dios hable en nuestra vida, Él te va a decir, tú eres el siervo, la sierva que yo he preparado para estos tiempos. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, quien te sostendré de tu mano derecha, y donde tú quieras que vaya, mi gloria, mi presencia irá contigo. Aprenda a descubrir la identidad de Cristo, aleluya, en la que Dios estableció su reino en tu vida. Decir, Señor, yo quiero conocer la identidad propia por la cual tú me diste. No podemos imitar a nadie. No podemos imitar a otros predicadores. No puedes imitar a otro cantante. Dios bendiga a las que cantan. Sé tú original, esa voz preciosa que Dios te dio. No lo tiene esa famosa, no lo tiene ese famoso. Es algo que Dios diseñó en el propósito. Una voz original, una forma de predicar original, porque ahí es donde Dios va a demostrar, aleluya, tu identidad, quién eres en Cristo Jesús. Diga gloria a Dios, ay, 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 pero diga algo. Diga ay, ay, ay. Entonces, hermanos, cuando nosotros, hermanos, recuperamos una identidad en Dios, alejándole de una vida superficial, el verdadero poder y el propósito, hermano, florecen en el silencio. En el
el silencio es donde Dios puede manifestar diseños nuevos en ti. Es donde el Señor te va a decir: ¿por qué no emprende este trabajo? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no va allá donde no hay? Porque dice que Él abre camino donde no lo hay, abre puertas donde no lo hay. El Señor va, por eso dice: todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son llamados hijos de Dios. ¿Tienes la guía del Espíritu? ¿Tienes la voz del Espíritu hablando a tu corazón, a tus oídos? El pueblo esperó 3 días, hermano, sin comer, sin tomar agua. Quizás los chicos tenían hambre. Silencio, aguarden silencio, porque el Dios dijo que va a hablar y Él va a hablar. A veces venimos y decimos: Señor, queremos ver un correo cuando viene un profeta. Viene un profeta, Dios va a hablar contigo. Perfecto, si Dios quiere hablar por sus siervos, lo va a hacer. Pero no hay mejor proyección, no hay mejor evidencia que el Espíritu Santo de Dios mismo te hable cuando tú aprendes a escuchar la voz del Espíritu. ¿Cuántos se gozan en esta noche? Amén. Podemos ver en versículos claves, podemos ver en Proverbios capítulo 10, versículo 19. El que es sabio refrena su lengua. Ese maldito miembro que no tiene hueso, no tiene esqueleto, no tiene nada, pero dice que puede encender un gran bosque. La lengua, el poder de la lengua. Hablar mucho, hablar de más, hablar por las personas. Dice que aquel que aprenda a gobernar su lengua puede gobernar todo su cuerpo. Amén. Entonces es impresionante el propósito, aleluya, que Dios tiene. Aleluya. El sabio refrena su lengua. Vemos en Eclesiastés capítulo 3, versículo 7, si quiere anotarlo. Hay tiempo de callar y hay tiempo de hablar. Pero hay gente que cuando tiene que hablar se calla, y cuando tiene que callar se habla. Y mete la pata encima. ¿Estamos aquí? Te estoy dando claves. ¿Sabe por qué, hermano? Diga así conmigo: el Señor colocó en mi lengua un poder. Hermano, si Dios creó el mundo con la palabra, sea la luz, y fue la luz. Dice: genérense especies de agua, pescados, animales. Dice: apartó el día de las tinieblas, al día dijo, lo llamó, a la luz lo llamó día, y a la noche lo llamó tinieblas. ¿Cómo creó el Señor? Por la palabra. ¿Y tú quién eres? Hijo e hija del reino. Fuimos creados a imagen y semejanza del Padre. Y a veces queremos decir cualquier cosa con nuestra lengua. La lengua mal utilizada puede encender grandes bosques. Aprenda a hablar lo correcto, aprenda a hablar lo que es edificativo, aprenda a hablar que va a haber un milagro en tu vida, que tu familia, que tus hijos conocerán el poder del Evangelio, que tus vecinos conocerán a Cristo, que las cosas van a cambiar, que la finanza va a cambiar. Yo me empodero en esta noche de la riqueza. Dice que Él suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Dan una fuerte palma al Rey. Aleluya, porque antes a mí en la religión solo me enseñaron a juzgar. Y esa tiene esto, y esa usa aro, y esa hija del diablo, y esa no va a ir con Dios, y le espera al infierno. Eso me enseñaban a hablar, juzgar. Pero desde que yo aprendí, hermano, el reino, yo no juzgo, yo bendigo. Bendigo mi hermana, bendigo mi hermano. Y si está mal, Señor, revélale. Ayúdalo, Señor. Lo bendigo. Bendigo a la iglesia, bendigo a los hermanos, bendigo mi barrio, bendigo mi ciudad, bendigo mi casa. El poder de la lengua, hermano querido, manifiesta cosas grandes. Y hay tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de reír, tiempo de sufrir,
tiempo de gozar. Amén. Eso es lo que Dios habla en esta noche en Lamentaciones. Capítulo 3, versículo 18 dice que se siente solo y en un silencio ya que Él se lo ha impuesto. Santiago capítulo 1, versículo 19 dice todo hombre, cuando habla de hombre, Julián, está hablando en sentido plural. Se refiere a mujer y a hombre, varón, hembra. Amén. Dice, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Usted sabe que nosotros podemos dañar, Sergio, con palabras. Podemos dañar a alguien con nuestras palabras. Porque salen con ira, como el otro día dije, con bronca encapsulada, con bronca reprimida. Y esas palabras salen como cuchillo con filo, lastimando al prójimo, lastimando a aquellos que nos rodean. Pero cuando nosotros utilizamos nuestra lengua y decimos, vemos a nuestro hermano en falta, le decimos, te vas a levantar en el nombre de Jesús. No hay mal que va a durar 100 años sobre tu vida. Dios te va a ayudar, Dios te va a levantar. Pero soy pecador y no importa. Aunque tus pecados fuesen rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como blanca lana. Porque el Señor a través de su sangre te limpió, te dio, aleluya, te dio potestad, aleluya, de reprender demonios, sobre potestades, sobre principados, regiones de las regiones celestes. Él te dio la autoridad en tu boca para que tú aprendas a declarar, para que tú aprendas a hablar correctamente como debe ser. Y no juzgar, sino que amar. Dios nos mandó a amar a nuestro prójimo. Dios nos mandó a ayudar a nuestro prójimo. Dios nos mandó, aleluya, a darle una palabra de restauración a aquel que está caído, a aquel que está en el suelo. Dile, dame tu mano, porque el Señor te levanta a través de mi vida. El Señor va a solucionar tus problemas. No tienes dinero, el Señor te va a dar muchas bendiciones. Levántate porque eres hijo de propósito. Cuando empezamos a utilizar la lengua y cuando empezamos a nosotros a tener silencio cuando debemos de hacer silencio, Él va a reflejar su carácter y sus atributos del poder de gloria será manifestado en tu vida. Por eso hay veces que Dios no puede utilizar una persona cuando habla mal de otra persona. Amén. Dice que la lengua, hermano, dice que contamina todo el cuerpo. ¿Estamos acá? La lengua contamina todo el cuerpo. Puede contaminar, dice que vino contaminada de la creación. ¿Viste esos nenitos cuando nace recién y apenas camina ya le saca la lengua así? ¿Te vio los nenitos así? ¿Quién te enseñó eso? Dios mío. Viene de una naturaleza pecaminosa. Venimos de una naturaleza pecaminosa. Por eso que Jesús, el Padre, envió a Cristo a morir por nosotros, para que nuestros pecados sean lavados por la sangre del Cordero, para que nosotros podamos tener acceso al perdón divino, a la intervención divina en nuestra vida. Y cómo Dios intercede en nuestra vida cuando nosotros entramos en intimidad con el Espíritu Santo. Y decirles, tú sabes todo de mí, Señor. Tú conoces mi acostar, tú conoces mi levantar, tú conoces mi vida, tú conoces todo de mí. Pero yo quiero escucharte, Señor. Yo quiero escucharte, que tú me hables con esa voz audible, con esa voz apacible, y decirme qué es lo que tengo que hacer para agradarte cada día. El poder del silencio va a manifestar la presencia de Dios en tu habitación, en donde tú entres a hablar con el Padre. Ya le vamos a entregar al niño, ya estamos terminando. Amén. Esta es una noche, hermano, de propósito. ¿Cuántas veces, hermanos, mal utilizamos nuestra lengua para condenar, para maltratar, para herir, para menospreciar, para humillar, para rechazar? Pero en esta noche, hermano, vamos a hacer un propósito con el Espíritu Santo. Decir, Señor, perdóname si he utilizado mal mi lengua. A partir de hoy, dice que de una canilla no puede salir agua de dos juntos. Yo no puedo maldecir y después, Señor, te adoro,
te amo, Señor, pero a esa hermana no le soporto. Uy, que dice, me cruce por mi frente porque no sé. Ay, no le soporta a esa vecina, por favor, no. Y después, Señor, te amo. Dice, aquel que no ama a su prójimo no conoce a Dios. Debemos reflejar el amor de Cristo, porque Dios no tiene amor. Se asustó. ¿Cómo usted va a predicar eso, pastor? Dios es amor. Dios no tiene amor, Él es amor. Y nosotros tenemos que manifestar la esencia porque Él es amor. Pero a través de que nos mal enseñaron, no podemos manifestar el amor de Cristo en nosotros. Y lo único que hacemos, porque la palabra murmuración, hermano, es hablar cuando la persona está ausente. Ay, yo no murmuro, yo opiné, no murmurar. No quiera afinar pecado y acomodar. Hablaste mal, ya está. Murmuración, pecado, hermano, el pecado, el chisme, la murmuración, no le agrada a Dios. Aprendamos a utilizar nuestra lengua para bendecir, para declarar, para, aleluya, alentar, para motivar, para sanar. Hay personas, hermanos, que con 2 palabras que tú le hables, se va a sanar. Se va a sanar. Si le decís, ¿sabe qué, hombre? Mujer, Cristo te ama. Cristo murió en la cruz del Calvario por ti. En la cruz Cristo murió, resucitó para que vos seas salvo, para que te sanes. Hay gente que ha sido rechazado, me dice el Señor en esta noche. Oh, Ramakanda Sheahaya. Hay gente que ha sido rechazado en esta noche, ha sido abandonado. Quizá por familia, quizá por papá, por mamá, por hermano, no lo sé. Pero tienen una herida en el corazón que está manifestando bronca reprimida, bronca encapsulada. Aleluya, que solamente cuando larga la boca manifiesta lo malo. Sin embargo, nosotros tenemos que ser curados por dentro. Por eso yo doy los talleres aquí los martes, sanando el alma, sanando el corazón, para que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Para que Dios nos sane, nos restaure. No somos santos, estamos procurando nuestra salvación. Todos los días debemos procurar y decir, Señor, ayúdame a manifestar el carácter del Padre en mí, para que yo pueda manifestar a un mundo de tiniebla, a un mundo ruidoso, a un mundo de sufrimiento, a un mundo que está sufriendo, para que yo sea luz en medio de la tiniebla. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Cuando tú entres en un lugar, hermano, resplandezca la gloria, porque la gente está atado en el pecado, en la oscuridad, en la tiniebla. Y dice la palabra que cuando llega la luz, dice que toda tiniebla se disipa en el nombre de Jesús. Debe marcar una diferencia cuando tú pises un lugar. Dice, bendito será donde la planta de tus pies pisares será vuestro. ¿Por qué? Porque el carácter de Cristo sea manifestado en nosotros, para que la luz de Cristo que ilumina a nosotros podemos iluminar a un mundo de tiniebla, a un mundo, aleluya, que está sufriendo, dándole una esperanza de vida. Cuando el médico le dijo, no tiene más vida, y si tú le dices, si tú crees y tienes fe en el autor y consumador de la fe que se llama Jesús, Dios te puede dar la vida. ¿Quién es el hombre para detener? La última palabra lo da el Rey de Reyes, Señor de Señores, que está allá en el cielo, que está con nosotros esta noche. Y si Él dice sí a la vida, ¿quién estorbará la mano de Jehová Dios Todopoderoso? Dar una fuerte palmas al Rey de Gloria. Que el Señor bendiga en esta noche. Porque si hablo de más, ya va a ser mío. Amén. Hasta acá es la palabra que el Señor me dio en esta noche. En el momento de tu silencio es donde te está preparando el Señor para cosas grandes. Para poder escuchar la voz del Espíritu. Para poder obedecer a la voz del Espíritu cuando Él te habla en la intimidad. Y déjame decirte algo, jamás será confundido. Jamás será confundida si deja que Él hable a tu corazón y a tus oídos en esta noche.
Y puede leer en Proverbios 10, Eclesiastés 3 y en Lamentaciones 3:28. Aleluya, y no te sientas solos. Aquí hay gente que se siente solo. Aquí hay gente que se siente quizás menospreciado. Aleluya, por alguna compañía familiar. Déjame decirte, dice el Señor, dejará padre, madre, aleluya, por mi causa. Aleluya, decir, Señor, tú eres la mejor compañía que yo necesito, porque la compañía del Espíritu Santo es lo que va a saciar ese vacío. La presencia del Espíritu Santo es el que va a sanar ese corazón. Por eso dice el Señor, y yo traeré sanidad, aleluya, y medicina para vuestra alma, y les sobreabundaré de paz. ¿Quién no quiere paz? Yo quiero paz, la paz de Cristo, pero la paz que Dios da no es la paz que yo tengo, la paz por las circunstancias. La paz de Cristo dice que sobrepasa todo entendimiento en mi vida. No hay mortandad, no hay hambre, no hay falta de compañía, no hay nada que te puede separar del amor de Cristo. Cuando el Señor sana tu corazón, cuando el Señor restaura tu alma y Él te hace una nueva persona en Cristo, la paz de Él sobrevendrá y te sobreabundará de paz, y serás una mujer feliz, un hombre feliz, porque la paz no depende de las circunstancias de la que está viviendo, sino que la paz depende del Rey de Gloria, que se llama Jesús de Nazaret en esta noche. Y Él está para dar paz en esta noche, dice el Señor. Hay corazones entristecidos en esta noche, hay corazones abatidos, hay corazones que no tienen, pareciera, salida. El Señor te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si primero no vinieres por mí en esta noche, dice el Señor de los ejércitos. Solamente Él es el remedio para esta humanidad. No hay psicólogo, no hay, aleluya, no hay quien le hable, sino que el Señor es el doctor de doctores y Señor Rey de reyes, aleluya, que puede, aleluya, obrar en cada uno de nosotros. Yo no sé si conté en una historia, quiero contar rapidito. Dice que había una ciudad, Julián, donde había una campana en una torre gigante, la campana. Dice que a las 6 de la mañana, dice que esa campana, dice que un maestro de la música, dice que tocaba una melodía tan hermosa. Y dice que la ciudad, hermano, se alegraba cuando escuchaba esa melodía. Dice que le llenaba de felicidad en ese momento. Pero dice que un día, hermano, vino una tormenta y azotó la ciudad, azotó el pueblo. Dice que la campana se desprendió y cayó abajo y se rajó por la mitad, pero no se abrió, se rajó. Dice que el pueblo quedó triste, entristecido, porque no podían escuchar a las 6 de la mañana esa melodía de todos los días, hermano. Dice que trajeron gente, dice que los mejores soldadores y soldados, dice que la campana, pero no tenía el mismo sonido, no fluía la nitidez de sonido que antes era. Entonces dice que el intendente de esta ciudad, dice que se contactó con el que creó la campana. Dice que era un alemán. Dice que se contactó y dijo, yo creo que tú eres el único que puede reparar esa campana. Dice, tráiganmelo, dice, hasta Alemania. Dice que pusieron en un barco, hermano, esos barcos grandes, hermano, pusieron la campana y llevaron. Dice que cuando llegó ese hombre, miró la campana, dice que abrazó y lloró, dijo, yo en tal año yo creé esta campana, en tal año yo lo diseñé esta campana, y esta campana me trajo muchos recuerdos, muchas cosas lindas, dice este hombre. Dice que le dijo, ¿qué vas a hacer ahora con la campana? Queremos llevar la campana original como estaba. Dijo, yo lo voy a arreglar. Pero ¿de qué forma? Si ya intentamos, soldamos, procuramos, no hay caso, no tiene el mismo sonido. Dice, yo, ¿sabe qué voy a hacer con la campana? Dice, lo voy a poner en un horno a más de 2000 grados de temperatura y lo voy a derretir de nuevo. Lo voy a romper todo y lo voy a derretir y voy a crear una campana nueva.
Dice que el hombre empezó a romper con un mazo, rompía la campana. Dice que puso en una caldera hirviendo a más de 2000 grados. Dice que la campana empezó a deteriorarse, a desarmarse, a derretirse. Quedó un líquido grande. Y dice que él agarró ese líquido con una máquina y volcó en el molde, en el mismo que él había hecho. Colocó la campana. Y dice que cuando la campana se secó, dice que él lo pulió. Dice que él empezó a tocar, que era el mismo sonido que tenía cuando esa gente escuchaba el sonido. Así es Dios con nosotros. Si nosotros no nos volvemos a Dios, jamás vamos a encontrar reparaciones en un psicólogo, jamás vamos a encontrar reparaciones en algo. Vamos a tener que ser derretidos, procesados por aquel que nos creó, que se llama Jesús de Nazaret. O si no, jamás volveremos a ser el mismo hombre y mujer original por la cual Dios nos creó. Fuerte las palmas para el Rey de Gloria en esta noche. Aleluya. Por eso dice el Señor: sin mí nada podéis hacer. Si no corremos a aquel que nos creó, no vamos a quedar originalmente, porque Dios nos creó perfecto, Dios nos creó bueno, Dios estableció su propósito en nosotros. Pero si no vamos a ser procesados por aquel que nos creó, no vamos a sonar lo mismo. Aleluya. Y el Señor te invita en esta noche. Si hay alguien que quiere aceptar a Cristo, ya vamos a entregar a los niños. Si alguien quiere entregar a Cristo su vida en esta noche, si alguien dice en esta noche: estoy cansado de esta vida, estoy cansada de esta vida, ya no encuentro sentido a la vida, ya no puedo más seguir con esta vida. El Señor te dice: yo te creé y yo te quiero, aleluya, hacer de nuevo. Esa campana, ese cuerpo, Dios lo va a purificar en cosas grandes. Dios lo va a limpiar, Dios lo va a sanar, Dios lo va a restaurar, para que cuando tú hables vas a lucir como un sonido extraordinario. La gente querrá hablar contigo, la gente van a querer escucharte, porque ese cuerpo ha sido, aleluya, ha sido difundido por ese creador y lo creó de nuevo. Por eso dice el Señor: todas las cosas viejas han pasado, mas he aquí, dice el Señor, yo hago todas las cosas nuevas. Todo nuevo en Cristo Jesús. Dice que Él construyó una campana nueva, una campana con los mismos materiales, pero Él mismo que lo creó, lo volvió a pulir y a crear de nuevo. Y ese es nuestro Dios en esta noche. Si hay alguien en esta noche que dice: tengo herida en el alma, no puedo perdonar, no puedo salir adelante, parece que hay una fuerza demoníaca que cuando me quiero levantar me caigo de nuevo. En esta noche el Señor te dice: Él es tu creador, Él te creó, aleluya, para que vivas una vida de felicidad, de paz, de gozo. No que vivas un tormento, no para que vivas un sufrimiento, no para que vivas una vida de amargura, de bronca reprimida, algo de bronca encapsulada. El Señor te dice: suelta esa bronca, ese odio, porque yo quiero hacerte todo de nuevo en esta noche. Quiero crearte un corazón nuevo, quiero crearte una mentalidad nueva, quiero crearte un cuerpo nuevo, para que mi gloria, dice el Señor, pueda ser manifestado en tu vida. Cuando, aleluya, atrapan la palabra de Dios en esta noche. Si hay alguien que quiere aceptar a Cristo, si hay alguien que dice: yo quiero confesar, dice Romano que con el corazón se cree para justicia, pero por la boca se confiesa para salvación. El Señor te dice en esta noche: si tú confiesas que yo morí y resucité al tercer día, tu nombre va a ser anotado en los libros de la vida. Oh Espíritu Santo de gloria, Él está hablando en esta noche. Él está hablando con gente que tiene que hacer nuevo reconcilio. No todo está perdido, dice el Señor. No todo está fundido. Hay oportunidad para aquellos que dicen: yo quiero a ese Jesús, yo quiero recibir al Espíritu Santo en mi corazón, yo quiero, Señor, entregarme a ti. Lo que yo he hecho, las cosas viejas pasaron, aquí a partir de hoy las cosas son
son sumamente nuevas del poder de la gloria de Cristo. La sangre de Cristo está todavía vigente para limpiar tus pecados, para sanar tus heridas, para volverte a levantar como antes. Hablaban lengua, entregaban mensaje, cantaban en la iglesia. ¿Hace cuánto tiempo que no cantas en la iglesia? Dice el Señor, yo extraño tu voz, dice el Señor en esta noche. Yo extraño cuando oraba, cuando me clamaba, mas ahora te has apartado. La misma circunstancia de la vida te apartaron de la presencia. Pero el Señor te dice de esta noche, en el silencio yo voy a intervenir sobre tu vida. Cuando tú entres en tu habitación y tú reconoces que Él es el Señor de todas las cosas, entonces el Señor va a comenzar la obra en ti, y es fiel aquel que comenzó, lo va a terminar. ¿Cuántos creen esta palabra en esta noche? Si hay alguien que dice, yo quiero reconciliarme con el Señor, aquí nadie te va a acusar, aquí nadie te va a juzgar, acá está prohibido hacer esas cosas, acá te vamos a animar, te vamos a visitar, te vamos a dar una palabra de aliento. Solamente sé valiente de esta noche y decir, yo quiero a ese Jesús en mi corazón. Aleluya. Dice, aquel que cree y confiesa sus pecados alcanzará misericordia. Todos estamos, aleluya, en la misericordia de nuestro Dios. Solamente es que tú te vuelvas a tu Creador, porque todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Todo el mundo somos creación de Dios, pero los hijos de Dios somos, dice, el que habita bajo la sombra del Dios todo, bajo la sombra del Omnipotente. Ese es el Hijo de Dios. Hay protocolos a seguir en el Evangelio, en el reino. Aceptar a Cristo como Salvador personal, confesar nuestros pecados y, aleluya, y bautizarse en las aguas del bautismo. Y el que se bautizare y perseverare hasta el fin, este será salvo. No dice que todos van a ser salvos. Aquel que cree, aquel que dice, yo quiero dar ese paso de obediencia, yo quiero reconocer mi pecado, yo quiero confesar mi pecado delante de ti, Señor, y que el metanoia, el arrepentimiento, ¿sabe qué significa la palabra arrepentimiento? Significa cambiar de dirección. Arrepentimiento no es llorar. Ay, mira cómo llora, está arrepentido, pobrecito, está arrepentido. Eso se llama remordimiento, acusado por su conciencia. Pero la palabra arrepentimiento, la Biblia dice, arrepentíos y convertíos. Cambiar de dirección. Decía, hasta acá voy, ahora yo cambio de dirección, voy por el camino de Jesús que me lleva a la vida eterna, porque este camino ancho me llevaba al infierno, pero ahora yo me detengo, miro para acá, doy vuelta y camino por el otro camino, el camino angosto, que es el camino de Cristo Jesús. Si hay alguien que quiera aceptar a Cristo en esta noche, si hay alguien que dice, yo estoy atormentada, estoy atormentado, no tengo paz, no tengo casa, tengo comida, pero hay algo que no puedo estar en paz con nadie. El Señor te dice en esta noche, si tú confiesas y te apartas, alcanzará misericordia en esta noche. Si hay algo, puede ponerse en pie en esta noche. Si hay